Bueno, el tema que nos toca ver ahora y que nos toca ver hoy es el tema de visualización de datos, digamos. Hay muchas herramientas que le permiten hacer visualización de datos. Nosotros en particular utilizamos RapidMiner porque es la que nos ha permitido usar minería de datos, para hacer la minería de datos. Pero podrían hacerlo también con Power BI, digamos, que es lo que ustedes vieron, escucharon con nosotros aplicaciones de base de datos 1, digamos. Así que la semana pasada nos habíamos quedado en esta fase de KDD, digamos. Fíjense en qué fase de KDD, esto lo vimos un poco rápido, digamos, pero ¿cuál es la fase que más tiempo le lleva? Establecer objetivos, preparar los datos, la minería de datos o el análisis de resultados. Prepara los datos, profe. Preparar los datos. Preparar los datos. Entonces, esta herramienta lo que le va a permitir es hacer la parte de visualización de datos. Todos ustedes deben haber cursado estadística, ¿no? Porque creo que esa es una de las materias correlativas que se les pide en la materia. Bueno, todas esas técnicas que ustedes vieron de estadística ahora la van a aplicar, digamos. Así que, bueno, el, fíjense que lo primero que decía, perdón, que decía era que tenían que establecer el objetivo. ¿Estamos? Entonces, para establecer acá el objetivo, que es lo que les pide la minería de datos, es que ustedes definan claramente de qué se trata, digamos, tener una comprensión del dominio, digamos. Y es quizás el punto más fuerte antes de que ustedes fueran contratados para que hagan análisis de datos, el punto más fuerte donde ustedes tienen que trabajar, digamos, porque tienen que saber qué es lo que les va a pedir, digamos, el cliente. ¿Está? Entonces, fíjense en que para el dominio, ¿cómo obtiene usted información del dominio de cualquier sistema? Supongo que van a una empresa, no sé, de Palpalá que trabaja con químicos para medicamentos. ¿Cómo obtienen información? De Mm, alguna forma tienen que obtener información, ¿no? ¿Cómo conocen el dominio, digamos, de lo que tienen que estudiar o Y trabajar? puede ser primero preguntándole a quien dirige la empresa, a la gente que trabaja. Claro, esa es una forma, digamos, y es lo que habíamos visto en aplicaciones uno, digamos, cuando veían un poco de inteligencia de negocio, digamos, que era ir y hablar con el gerente y ver de qué se trataba el objetivo general, digamos, lo que él buscaba. Pero lo siguiente, una vez que ustedes ya tienen en claro, digamos, con el gerente, con el directivo, a qué quieren llegar, lo siguiente es plantearse, tienen que tener un entendimiento del dominio, entonces tienen que analizar las bases de datos, planilla en Excel, toda la información que tenga. Puede ser que solamente tenga archivos PDF y tienen que conocer, digamos, de qué se trata, digamos. Tienen que reconocer las fuentes de información y quién tienen control sobre ellas. La fuente de información puede no ser una sola, digamos, pueden ser varias. Tienen que incluir todo lo referente a los metadatos, digamos, dimensionar la cantidad de datos y formato, y la información tiene que estar digitalizada, digamos, no les sirve a ustedes que la conozcan en papel, que la tengan en papel, digamos, sino que para poder trabajar en KDD tienen que tener esa información digitalizada. Entonces, tengo que establecer el objetivo, que es definir los límites del modelo de minería de datos o de análisis de datos que vayan a trabajar, y tener perfectamente establecido el objetivo de a qué quieren llegar, digamos, ¿estamos? ¿Qué es lo que ustedes quieren con el dataset? ¿Quieren hacer predicción? ¿Quieren hacer prevención? ¿Quieren hacer solamente descripción? Puede ser solamente que quieran hacer descripción, digamos, y todo lo que vean llegarían hasta este punto y nada más, digamos. Llegar a, no hace falta que sea descriptivo ni predictivo, sino que quieren saber cómo están formados los datos, digamos, y qué relación hay entre ellos. Entonces, fíjense, la segunda pestaña que dice selección, esto no lo vamos a ver ahora, no porque no sea importante, se lo muestro un poco, digamos, sino porque van a aplicar un conjunto de herramientas, principalmente de data mining, que lo vamos a ver al final, digamos, como última unidad de la materia. Y es no porque sea difícil, digamos, sino porque involucra unos métodos, digamos, que es conveniente que lo veamos al final, digamos. Pero fíjense, ustedes ya vieron, digamos, que la, que la selección, digamos, cuando vieron en estadística, digamos, ¿por qué ustedes tienen que hacer una selección de la población? Para no tener que trabajar con la población completa. Claro, para no tener que trabajar con la población completa. Entonces, hay unos métodos de reducción de la dimensionalidad, se le llama así porque
ustedes pueden reducir en forma vertical u horizontal, digamos. En forma horizontal sería que ustedes van a quitar quitar atributos y no, en forma vertical quitarían atributos y en forma horizontal quitarían registros, digamos. En vez de trabajar con 1 millón de registros, trabajan con los 500 que son más importantes y con eso obtienen los mismos resultados. Pero todas estas técnicas no las vamos a plantear ahora, sino las vamos a plantear al final de la materia, digamos. Por un tema de que a ustedes le va a convenir, digamos, cuando tengan un poco más masticada, más trabajada la herramienta. La siguiente, lo que sí vamos a ver hoy, y que es importante, es el tema del análisis exploratorio de datos. Esto se complementa con todo lo que han visto ustedes en estadística. Entonces, es importante el análisis exploratorio y sí, porque con solo ver ustedes, fíjense que van a tener un dataset o una base de datos, ya pueden hacer inferencias de ella, y ya pueden ver, fíjense, dice, ¿para qué hacen el análisis exploratorio? Dice, para ver, observar errores, hacer el preprocesamiento, la limpieza de datos que les decía que hay que hacer en KDD. Esta herramienta van a ver que les permita, ya tiene muchas cosas automatizadas que les simplifica, digamos, a ustedes el trabajo, digamos. Si o sea, lo mismo ustedes ya lo podrían hacer con SQL, planteando relaciones de SQL, con Alter Table, Drop, todo lo que vieron en base de datos, digamos. Pero esto ya lo hace automático, digamos. Entonces, el preprocesamiento y la limpieza lo pueden hacer en forma instantánea, digamos. Entonces, mucho más eficiente para ustedes, digamos. Igual, le vuelvo a repetir, si ustedes esto en su práctica, en su vida real, en la organización en la que están, la quisieran hacer con Power y lo pueden hacer, digamos, y podrían van a obtener resultados muy similares, digamos, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa el análisis? En que tienen que determinar cuáles son los valores atípicos u outliers. ¿Qué son? Oh, no, no. ¿Qué son los valores atípicos? Valores extremos muy alejados de la media. Claro. Por ejemplo, en la edad, supongamos que están hablando, no sé, de una persona que está trabajando en una organización y la persona tiene 7 años. ¿Sería un valor atípico o no? Sí, Sí. ¿Cuál sería un outlier? La persona que tiene 7 años. ¿Cuál? La edad. La edad de la persona. Bueno, esa es una pregunta que la dejamos para que lo vean en la práctica. Pero son los valores que son muy erróneos, digamos, y tienen que ver cuando ustedes ven, por ejemplo, no sé, eh, a un valor que está vacío, que no tiene nada, digamos, un valor que está fuera del rango que es conveniente, entonces tienen que analizar, tienen que hacer análisis, digamos, porque es muy probable que tengan valores Euler, y esos valores seguramente cuando ustedes sacan una estadística, digamos, le van a resultar en forma negativa, digamos, influencia negativamente el gráfico con el cual quieren trabajar. Entonces tienen varios tipos de variables. Esto ya lo vieron en estadística. Tienen valores cualitativos y cuantitativos. Fíjense que los cualitativos pueden ser nominales u ordinales y los cuantitativos discretos o continuos. Los cuantitativos, por ejemplo, los discretos, ¿cuáles son? Acá le dice, por ejemplo, cantidad de muestra, cantidad de docentes. ¿Cuáles son los discretos? puede ser la edad, Puede ser la edad. ¿Qué otra cosa puede ser discreto? contar cantidades, o sea, todos los números enteros, digo. Sí, por ejemplo, la cantidad que hay de alumnos, una no, está. Continuo, dice que la variable puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo de valores determinados. Por ejemplo, el valor del sueldo del empleado, la superficie en metros cuadrados de terreno. No sé, yo tengo un terreno que tiene, no sé, 200,5523 metros cuadrados. Entonces, no es algo que es discreto, digamos, sino que es un valor continuo. Y categóricos pueden ser nominales y ordinales. Nominales cuando nombran al objeto sin establecer un orden. Por ejemplo, acá le dice estado civil, casados, solteros, divorciados, viudos. ¿Cuál es el orden que hay ahí? ¿Hay algún orden o no? ¿Quién está primero? Es indistinto, no hay orden. Es indistinto, no hay orden. No te van a poner los casados primero, los solteros después, o solteros primero. Mm. Igual que con la nacionalidad, digamos.
No importa si es argentino, si es uruguayo, ecuatoriano, boliviano, no interesa, digamos, la nacionalidad, digamos, porque no hay un orden ahí. Ahora, cuando yo hablo de ordinales, sí me importa el orden. Por ejemplo, la nota de un examen puede ser desaprobado, aprobado, sobresaliente. ¿Dónde está el orden ahí? ¿Hay Número, ¿no? algún orden o no? Hola. ¿No se escucha cómo? ¿Hay algún orden o no? Disculpe, profe, una consulta antes Sí, de continuar. En los valores continuos, ¿podemos analizar en sí los valores decimales? sí, sí, sí. Por ejemplo, Bien, la altura de gracias. una persona que vos decís mide eh, 1,6025 o 1,6035, entonces ahí sí consideraría, digamos, Claro, eso a diferencia de las discretas, ¿verdad? sí, la discreta es solamente un número, digamos, Bien, gracias. 5, 7, 8. Y los ordinales, por ejemplo, la nota de un examen, ¿por qué decimos que puede ser ordinal? Porque tienen un orden. ¿Y cuál es el orden? ¿A quién ponemos primero? Y va a aprobar la materia Al más menor. seguro y sobresaliente. De menor a mayor, De digamos, contando menor. del 0 hasta el 10, digamos, supuestamente, y ahí pondrían los que están desaprobados, aprobados, sobresalientes. Lo mismo pasaría con la altura de una persona, digamos. Ahí estamos. Una persona, bueno, ahí van poniendo, por ejemplo, no sé, una persona que mida 1 metro y tenga 40 años, ¿qué promedio sería? Altura, persona alto, promedio o bajo, si mide 1 metro. Bajo. 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 Entonces tiene un orden. ¿Qué otro orden? Por ejemplo, los meses del año, enero, febrero, marzo, abril, ¿qué sería? ¿Nominal u ordinal? Ordinal. Orden. Ya entendieron, parece. Un histograma. Fíjense el histograma. Yo lo voy a decir rápido porque este es como un repaso de lo que yo creo que ya tienen que haber visto en estadística, digamos. Pues la idea no es centrarnos en esto, sino en la aplicación de las herramientas para ver cómo lo trabajan esto. Si no, igual pueden después leerlo en detalle. Y es una representación gráfica de una variable en forma de barras, ¿lo ven? ¿Qué significa acá que acá, fíjense, donde tengo el mouse, hasta el 2010 es menos de 1K y el 2020 es hasta 5K? ¿Qué significa? Una frecuencia absoluta. Una frecuencia. De ahí lo que me está diciendo es que no veo acá el número. Cuando seguramente si yo me parara acá en alguna herramienta, lo que fuera, digamos, me diría, no sé, hay 825 registros que están, bueno, que es menos de 1K, digamos, que corresponde para este año, digamos, o hay 5035 para el 2020. Entonces, se agrupan los datos en clases. Acá, ¿por qué clases están agrupadas? Por año de lanzamiento. Por año. Se representan los intervalos de clase en el eje de las abscisas, el eje horizontal y la frecuencia en la ordenada o eje vertical. Note que el gráfico que se muestra a la derecha del histograma que se obtiene en Rapimi por el análisis de una variable, en este caso es creo que el año de lanzamiento. Fíjense, en el gráfico de la izquierda es una previsualización de lo que nos muestra Rapimi en el atributo. Entonces, yo podría acá, por defecto, ya nos muestra este histograma, digamos, pero después yo puedo entrar y ver en detalle cómo tocar o modificar eso, ¿no? Un gráfico de barras es similar, en cierta forma, ¿no? Y dice que se utiliza para representar datos de variables cualitativas o discretas. Y tienen que tener cuidado, porque todos los gráficos se pueden aplicar para variables cualitativas y variables discretas, todos los diagramas que vieron en estadística, o algunos. No, cada uno tiene su gráfico. Cada uno tiene su gráfico y tienen que poder diferenciar. Por ejemplo, este ejemplo es uno que vamos a probar ahora, lo voy a mostrar un poco en RapidMiner, que es el gráfico de las películas de Netflix, digamos.
Piensen que con el archivo, en el momento en que hice esta captura, digamos, tenía 4.000, no sé, 300 películas, que eran, 4.300 eran películas y 9.990 eran series, digamos, televisión, ¿no? Y representa los datos de variables cualitativas o discretas, y está formado, bueno. Fíjense, este sí es muy interesante, inclusive años anteriores les pedíamos que analicen, porque esto se puede calcular con una planilla en Excel, digamos, con un par de fórmulas, que determinen cómo es la mediana, cuál es el cuartil superior, el inferior, el bigote, el extremo. Esto lo vieron en estadística, ¿no? Podrían haber practicado, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo acá un valor en el extremo? Supongamos que yo tengo una edad de una persona y la edad acá me dice que tiene 225. ¿Qué significaría eso? Un valor atípico. Un outlier. O sea, es un valor típico, entonces yo tengo que ver, ¿lo tengo que considerar o tendría que sacar a ese valor? Tendría que sacar, profe. Pues tendría que sacar porque para el análisis que vamos a ver que se hace a continuación, digamos, no me sirve, digamos, valores extremos, digamos, seguramente está mal cargado y después si ustedes entran a ver, en vez de decir 225 es muy probable que tenga 25 años, digamos, y hayan cargado mal el año. Si se permite visualizar un conjunto de valores, muestra información sobre valores mínimos, máximos y cuartiles, permite determinar la existencia de valores atípicos y la simetría de la distribución, o sea, para que vean cómo está simétricamente formado. Unos pasos, digamos, que no lo vamos a ver porque no es el sentido de la materia, digamos, pero bueno, para que lo tengan en cuenta, dice, para calcular la mediana hay un algoritmo que dice la mediana se calcula ordenando los valores de la muestra, si la cantidad de elementos es impar, la mediana es el elemento central de la muestra, si la cantidad es par, la mediana es el promedio de los dos valores centrales, bueno, para calcular el primer, segundo cuartil también hay una serie de pasos, ¿no? Años antes lo dábamos, digamos, pero ahora ya no es el objetivo, digamos, ahora el objetivo es que determinen cuáles son los valores, digamos, que eso es lo que lo van a ver en la práctica, digamos, cuáles son las que están como extremos, arriba del cuartil superior o arriba del cuartil inferior, o qué es lo que puedan deducir del gráfico que se les dé, digamos, para que ustedes hagan el análisis, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto en Rapimines? Está mal el icono. Primero, lo que decía su compañero hace un momento, eh, yo no probé lo que tiene instalado Rapimine, digamos, de la versión 9, digamos, pueden seguir con ella y si no pueden, la que está ahora para descargar es, ¿se llama? Hay estudio, creo que se llama, que es exactamente lo mismo, por lo menos hasta lo que estuvimos probando es similar, digamos, solo por el cambio de versión, no sé cuáles son los cambios que habrá incorporado, yo supongo que algo un poco de inteligencia artificial habrá sumado, digamos, alguna deducción, pero para la práctica que vamos a hacer nosotros, digamos, funciona bastante bien. Supongo que ya alguno de los grupos lo va a explicar, pero lo importante de esto es que la licencia software libre hasta el momento, digamos, poseía hasta 500 operadores y pueden trabajar hasta 10.000 registros. ¿Cuál es el problema? Digamos que muchos de los datasets con los cuales ustedes vayan a trabajar tienen más de 10.000 registros. Entonces, ya vamos a ver que muchas veces, supongamos que tenemos 20.000 registros y 10.000 los podemos utilizar para entrenamiento y 10.000 para determinar si nuestro modelo predijo correctamente o no, digamos, ¿no? Bueno, bueno, se debe descargar. Lo pasa que para trabajar, digamos, dentro de Rapiminer, que es lo que van a hacer ahora, esto lo tienen que tener en cuenta, digamos, es que se le va a pedir a ustedes que hagan un trabajo final, que es obligatorio, digamos, y tienen que conseguirse algún dataset que sea de interés, digamos. Hay muchos datasets. Si ustedes ahora googlean y ponen dataset Argentina, digamos, hay varios datasets que son muy interesantes, digamos, y que les puede servir para el trabajo que ustedes hagan, digamos. Los que vinieron de aplicaciones de base de datos 1 pueden, implementar algunos de los que ya tengan, digamos, con los que estaban trabajando. La condición es que tengan más de una cierta cantidad de registros, generalmente más de 2.000, por lo menos, que tengan 5.000 o 10.000 registros para que puedan probar correctamente, digamos.
De todos modos, nosotros trabajamos mucho, por lo menos en esta materia, con dos páginas, una que se llama carle.com, que es de Google, que tiene base de datos gratuita, que ustedes, si ustedes curiosean, lo van a poder ver, digamos, inclusive la base esta de Netflix, que yo les voy a mostrar ahora, la pueden descargar de ahí, digamos. Puede hacer tutoriales y hace competencias, digamos. Que si a ustedes por ahí le atrae, digamos, después de aprender un poco de análisis de datos, pueden entrar a alguna competencia, digamos. Obviamente que estas competencias son con Python, ¿no? Y la otra es UCI Machine Learning Repository, que si bien no posee tanto dataset, también es muy interesante, digamos. Y esto es para que vayan pensando, porque lo tienen que, tienen que ir ya definiéndolo con la ingeniera Rodríguez para ver en la práctica con qué van a trabajar, ¿no? Eh, una vez que yo ya tenga descargado RapidMiner, o en este caso iStudio, que es la versión nueva, digamos, del link que le acabo de pasar, lo pueden descargar acá este archivo de película. Descárguenlo y dice que, bueno, y después que lo descargan, yo voy a ver voy a ver esta pantalla, digamos, fíjense, no sé si lo logran ver, pero se ve ahí la pantalla, ¿no? Sí, profe, se ve. Bueno, esta es la versión 9.10 de RapidMiner y esta es la versión, eh, no sale acá, creo que, pero es la versión 10 en iStudio, digamos. Fíjense que es exactamente lo mismo, digamos. Las prácticas que vamos a hacer acá lo pueden hacer con cualquiera de los dos, pero no hay grandes, no hay diferencia. Yo, por lo menos hasta ahora no vi la diferencia, digamos. Solo que después en la práctica, capaz que la ingeniera Rodríguez diga, trabajen con uno solo y se queden con uno solo, digamos. Pero son lo mismo, digamos. Entonces, continuando, yo tengo que venir acá a proceso en blanco. Luego que hago proceso en blanco, yo le pongo, acá lo que le dice es que vean cuáles son las partes que usted tiene en la pantalla. Fíjense, dice importar los datos. Fíjense que acá yo le digo de dónde voy a traer los datos. La segunda es qué operadores voy a trabajar. Ahora vamos a hacer el ejemplo que está en la teoría. Las vistas que yo voy a tener, fíjense que las vistas pueden ser de diseño o resultados, que son los que principalmente van a trabajar ustedes. Los parámetros que tienen que tocar de cada uno. Acá los parámetros son muy importantes, digamos, es lo que yo le decía. El gran problema que tiene el análisis de datos, la minería de datos, es el tema de los parámetros. Y hay herramientas como H2O que ya le determina automáticamente los parámetros óptimos, digamos. Y la parte central donde yo voy a colocar los procesos con los cuales quiero trabajar, ¿no? Fíjense que no, esto es todo, digamos, lo que van a tener y no es complicado, digamos, pero a medida que vayamos cargando van a ver que tiene muchas operaciones que son interesantes. Lo primero que, si yo descargo acá el archivo, fíjense que acá les lleva a la última versión, digamos que tiene, que creo que es del 2022, el archivo de Netflix, les dice, es un archivo en Excel, CBS. Entonces lo que tendré que hacer es venir acá a operadores, poner CSV, para que me diga que yo voy a leer un CSV, y después fíjense que automáticamente se incorpora este icono. Lo ven este icono, ¿no? Y ahí le dice lectura de CSV, digamos. Muy parecido a lo que hacían en Pentaho, digamos. Pero, ¿cuáles son las características? Digamos que acá a la derecha, cuando yo me posiciono acá en la lectura del CSV o del Excel, fíjense que le dice importar Configuration Wizard, o sea, pueden usar eh, un- una ayuda, digamos, para ver cómo van a importar los datos, o si no, pueden escribir, digamos, todos los datos, digamos, y ver cuál va a ser el carácter de separación, cómo van a separar las columnas. Una vez que lo que les recomendamos nosotros siempre es que coloquen acá importar configuración wizard, y cuando seleccionan eso, fíjense que le aparece esta pantalla, les trae ya todos los registros, digamos, qué es lo que qué es lo que le está mostrando acá. Esto que está acá en la columna, en la fila 1, ¿qué es? Dice show, ID, type, title, director, cast, country, date, Las variables del dataset. los atributos del dataset, digamos. Sí. Entonces, y después acá le dice, bueno, la cabecera está en el nivel 1, cuántas filas van a, bueno,
a partir de qué fila. El separador en este caso lo dejan así por defecto, que es con coma. Por ahí podrían variar, digamos, a veces les pasan un dato así que en vez de coma es punto, nomás no creo que sea como punto, pero puede ser coma, punto y coma, o algún símbolo especial, o el código, con qué código van a trabajar, digamos. Pero pero una vez que yo tengo ya todo mi archivo seleccionado, que sería este archivo, que yo tendría que haber descargado de acá de este repositorio, que si no recuerdo de Kaggle, lo descargo de acá, yo tengo mi archivo, entonces después, fíjense en que en la siguiente pantalla, en cada una de las columnas, le dice, yo tengo una serie de opciones. Acá las opciones le dice cambiar el tipo, en vez de ser, puede ser que sea entero, real, binominal, polinominal, de fecha, fecha hora, hora solamente. Cambiar el rol. Acá el rol hay uno que es muy importante, que no me acuerdo si les dije, pero hay un rol muy importante que es el de label. El label es el objetivo que ustedes buscan, digamos. Y a veces es lo más difícil de detectar, digamos, porque, por ejemplo, el label es, supongamos, en una tabla yo tengo una tabla de alumnos de la materia aplicaciones 2, el label sería el resultado final de la materia, digamos. Entonces yo podría utilizar todos los datos que yo tengo en ese archivo para ver o para simular, digamos, para hacer predicción, digamos, sobre cómo sería el resultado final. Entonces, por ejemplo, yo podría entrenar un modelo que sea, no sé, del 2014 al 2023 y poniendo los datos de ustedes, no sé, sabiendo cuál es el resultado que sacaron en el parcial o la exposición, en los prácticos, yo ya podría saber cuál sería la nota de ustedes, digamos, haría una predicción sobre eso, ¿no? Entonces el label es muy importante, digamos, acá en cambiar el rol, porque el label es el que le va a decir qué es lo que están ustedes buscando con ese dataset. Y bueno, y después, bueno, pueden variar, digo, pueden excluir alguna columna que ustedes ya sepan que no es importante, pueden renombrar una columna para que les resulte más fácil después el tratamiento, digamos, supongamos que las columnas se llaman A1, A2, A3, A5, hasta A50 y no le dicen nada de eso. Y ustedes con solo verlo saben, este A5 es nombre, este A6 es nacionalidad, entonces lo van cambiando, ¿no? Entonces lo hagamos acá en RapidMiner, bueno, ahí estudio lo hagamos para los dos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo la herramienta y qué es lo que debería hacer. En operadores, agregar Voy a operador y operador, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué operador? React Excel, ¿era? Sí, pueden Exportar hacer primero el la base React. de datos. Fíjense que yo pongo, bueno, primero ya descargué, ¿no? Yo supongo que ya han descargado usted. Yo pongo React y acá, ¿cuál es el que tengo que leer? El CSV. CSV. Entonces yo vengo acá y lo arrastro y lo pego. ¿Estamos? Acá lo siguiente, para que yo para que me conecte acá con la salida es unir con la salida, digamos. Y lo dejo ahí. Ahora, ¿cómo voy a hacer para poder trabajar acá con los datos? ¿Qué es lo que debería hacer? Pues, ¿tendría que escribir esto manualmente o qué es lo que les recomendamos nosotros que hagan? Las transformaciones por separado. Bueno, pero eso no es ventajo. ¿Pero qué deberían hacer acá? Lo primero que tienen que hacer, ¿qué es? Para poder leer el archivo. Bueno, primero ya hicimos ya que este es el operador, digamos. Y lo siguiente, Importar el archivo. importar acá. Nosotros le dije hace un momento que les tienen que hacer acá import configuration wizard, o sea, ir al ayudante, digamos. Acá voy a poner el último directorio, lo descargué esta mañana, creo, para probar. Fíjense que les pesa 2 megas, digamos, y es del 2020. Seleccionan el archivo. Una vez que seleccionan el archivo, pongo siguiente, y acá veo, digamos, los datos. ¿Qué es lo que me muestra en la primera columna? Dice show type, ID, título, director. ¿Qué es lo que me mostró? Los atributos del Los dataset. atributos. Entonces, este es un ejemplo bien sencillo, pero lo que ustedes pueden ver a simple vista, por ejemplo, es ¿qué significa este signo de pregunta? Valor nulo. El valor nulo, digamos, no cargué nada. En realidad hay diferencia, digamos, porque este es vacío, por ejemplo, acá director no tiene nada, digamos, es vacío, pero acá es nulo, digamos. Son diferentes el vacío y el nulo, ¿no?
¿Saben cuál es la diferencia entre vacío y nulo, no? No, profe. ¿Cuál quiere que sea la Que diferencia? nulo no genera ningún valor, mientras que el vacío es es un carácter directamente, una cadena de caracteres. Claro, puede ser un espacio en blanco, un cero, algo nulo, digamos, vacío, digamos, no tiene nada cargado ahí. Mientras que acá directamente es como que lo saltearon y mandaron a abajo una SQL y no guardaron nada, digamos. Pongo siguiente, y acá en siguiente le aparece lo que yo le decía que le iba a aparecer acá, que es cambiar el tipo, cambiar el rol, renombrar la columna o escribir la columna. El rol, lo que yo, fíjense en el rol, que era lo más importante, yo acá puedo elegir que puede ser un label, una ID o weight, que es una medida. En este caso, no tengo que elegir nada, digamos, pero ¿cuál es el más importante que usted tiene en el dataset? Que le dije hace un rato. El label. El label, porque el label es el objetivo. Antes en los parciales le decíamos, cuando estábamos empezando en la materia, ¿no? Le decíamos que ustedes determinen cuál era el label. Y nos armamos unos problemas, digamos, porque cada uno tenía, no eran tantos chicos, digamos, supongamos que eran 10, y de los 10 3 marcaban un label, otros 3 marcaban otro label, otros 3 marcaban otro, digamos, entonces se armó todo un tema, digamos. Así que a partir del siguiente, fue el primer año, el segundo año que estuvimos con la materia, dijimos que directamente nosotros le damos el level y ya saben qué es lo que, con lo cual tienen que trabajar, digamos. Porque el level depende mucho del objetivo que ustedes estén buscando, digamos, y de lo que ustedes hablen con el gerente o con el directivo, ¿no? Esta versión de, de Netflix creo que es la del 2020, pero si ustedes buscan van a encontrar información actualizada, digamos, esa la descargan de Kaggle. Bueno, si no van a tocar nada, digamos, ¿qué es lo que hacen? Pueden retroceder o pueden terminar. Ven acá el simbolito de llegar. Terminan y ya están conectados, ya trajeron el archivo y ya está listo para visualizar. No sé si ustedes ven, ¿se acuerdan que acá le dije que había vistas? Acá tienen el diseño y acá tienen los resultados. Entonces estoy trabajando en el diseño, ¿no? Si yo hago clic, bueno, acá tengo un problema, tengo que ir a arreglar. Y la línea 450. ¿Por qué me dio problema? Hay una columna cero en la línea 4500. Ah, lo que tendría que haber hecho, fíjense, lo voy a borrar esto, lo voy a traer de vuelta, lo vuelvo a unir, le digo que seleccione, seleccione el archivo, para que no me dé este problema con los valores nulos, que es lo que tendría que escribir. Y tengo que poner acá, reemplazar los errores con valores perdidos, reemplazar los errores con valores perdidos, sí. Entonces selecciono acá, hago clic en ese botón. Entonces me va a reemplazar, digamos, para que yo ya no tenga estos signos de pregunta que tengo aquí. Van a ser todos valores nulos. Entonces después ahora yo ejecuto y ya pues, lo reemplaza con valores nulos, digamos. Fíjense, no tengo los valores nulos al revés, digamos. Entonces ya puedo ver los datos, ¿estamos? Pero fíjense que acá yo pasé del diseño que estaba haciendo, realizando a los resultados, ¿no? Ahora, acá tengo una serie de opciones que son las que vamos a ver ahora en la teoría y que son las estadísticas, digamos, con las cuales yo puedo llegar a trabajar. Entonces, ¿hasta acá alguna pregunta? Lo único que hice fue traer mi archivo, repasé esos valores que me daban error, digamos, y, y nada. Y ahora voy a empezar a ver el tema de qué estadística puedo trabajar, digamos, con esos datos. Profe, ¿cuándo se conecta con la entrada? ¿O no se usa eso? ¿Cómo con entrada? Yo Yo estoy estoy leyendo el tengo- archivo y acá conecto la salida de ese archivo con la entrada de RapidMiner para poder trabajar, digamos, para que poder yo, ver los resultados.
vio que a la izquierda también tiene para conectar. ¿Eso se usa, profe? Yo llevo hasta ahora 14 años, no lo sé. Supongo que sí se debe poder usar. Lo que pasa es que esto acá generalmente para hacerlo sencillo para ustedes, trabajan con archivo en Excel, digamos, pero ustedes pueden trabajar acá también con una base de datos y procesarla al estilo que la hacen en Power BI, ¿no? Esa parte sí la usan y la Ah, usan cuando utilizan sus procesos. Va a aparecer una pantalla como esta, que ya lo vamos a ver más adelante, y necesitamos mm. conectar la salida de un proceso que viene de una jerarquía más arriba. Entonces ese conector va a tomar los datos, va a ingresar los datos y va a ejecutar el proceso que nosotros estemos utilizando. Ya no leeríamos los datos, sino leemos los datos de más arriba. Pero bueno, un poquito medio complicado de explicar ahora. Más adelante lo vamos a utilizar. Sí, eso cuando tienen acá un proceso y ese proceso se subdivide en dos o tres subprocesos, digamos, eso ya lo vamos a ver después, digamos. Generalmente se utiliza cuando ustedes quieren comparar, por ejemplo, cuándo un método es mejor que otro, por ejemplo, quieren probar si con redes neuronales obtienen un resultado y cuál es el resultado que obtienen, no sé, con ¿no? algún operador SVM, entonces comparan los dos y los dos subprocesos y le dice cuál es el que obtiene mejor resultado. Pero eso lo vamos a ver después, digamos, ¿no? Profe, Acá, disculpe, sí. con respecto a la salida, veo que abajo también tiene otro lugar a conectar. ¿Eso se usa, profe? O... Todo va en la práctica. Ah, bueno, profe. Sí se utiliza, pero ya lo van a ir viendo a medida que lo vayan utilizando en la práctica, digamos. Vayan primero con lo más sencillo, hagan primero la visualización, que es lo que tienen que hacer este miércoles, y después vamos complejizando, digamos, comencemos con lo sencillo primero. Bueno, pregunta chicos hasta aquí. Bueno, si no hay preguntas, digamos. Eh, el análisis de exploración en RapidMiner, después de hacer esta lectura del archivo, digamos que como le dije, puede ser no solamente con un archivo en Excel, podría ser una base de datos o con lo que esté disponible dentro de RapidMiner. Fíjense que acá dice, podemos observar que la vista pasó del modo diseño al modo resultado, que es lo que le estaba mostrando recién. Y acá a la izquierda se puede observar que no, nos aparece la pestaña de datos en la que podemos observar la imagen, pero debajo aparece estadística, visualización y anotaciones, que es lo que estamos viendo recién. Tienen datos, estadística, visualización y anotación. Y a la derecha en filtro, ustedes pueden observar una serie de opciones para el filtrado de los datos. Por ejemplo, ver todo, no ver los atributos perdidos, ver los atributos perdidos, ver los atributos que tienen label perdido, los atributos con label perdido, no verlo, digamos. Entonces, en la parte de estadística, y esto es importante porque esto lo van a trabajar y en el trabajo final y en el parcial que hagan, lo van a trabajar, digamos. Sí van a trabajar mucho con esta parte de estadística, digamos. Fíjense que acá en estadística tienen el atributo, bueno, el tipo de datos, fíjense que acá le dice entero, polinominal, que corresponda, digamos. Y en el caso de TV Show, que era, bueno, parece, eh, es había creo que este show ID era el que no se está visualizando acá, pero cuando ustedes lo ejecutan, acá en estadística, fíjense, cuando yo hago clic aquí, me muestra, digamos, en el tipo, le está haciendo un diagrama de barras. Ahí pueden ver cuáles son las que son películas y cuáles son las que son series, ¿no? Entonces, continuando. Eh, Cuando ustedes hacen clic aquí, ustedes después pueden elegir, digamos, abren acá abrir visualización, y acá cuando abren la visualización ustedes pueden jugar eh, con los tipos de estadísticas que les está permitido. Entonces acá jugar en el sentido de que pueden cambiar los parámetros, ¿no? Por ejemplo, este gráfico de barra, eh, el nombre de la columna se llama tipo, están agrupados por tipo, y acá solamente la cuenta de cuántas son las que son películas y cuáles son las que son series.
Entonces ahí lo pueden ir viendo, digamos. Pueden hacer fíjense, podrían armar un histograma, como el que habíamos visto hace un momento, y van viendo un histograma que sería por año. Luego, pueden hacer un diagrama de caja y bigote, que fíjense que acá podrían ver cuáles son los que están, cuál es el máximo, eh, el límite del cuartil superior, la mediana, el límite inferior del cuartil y el mínimo valor. ¿Estamos? Entonces pueden ir viendo acá los valores. Y eso está bueno y es muy interesante y aparte es muy probable que se lo pidan después cuando vayan a hacer su trabajo final o vayan a hacer el parcial, digamos, o la práctica que hagan, porque seguramente van a trabajar con este tipo de diagramas para ver, para que ustedes determinen cómo están formados, digamos, los datos que les pasaron, digamos. ¿No? Entonces, este año de lanzamiento, fíjense que le dice que el mínimo era el 1925, el máximo 2020, bueno, y cuáles son los valores que forman parte del diagrama caja y bigote, ¿no? Y el siguiente, bueno, es el preprocesamiento o preparación de datos, que esto lo vamos a ver la semana que viene. Hasta acá va a llegar la clase de hoy, porque esto es la práctica que van a hacer este miércoles. Que es sencilla, digamos, pero es para que empiecen. Pregunta, chicos. Igual la práctica es como dicen, no va a ser tan sencilla, digamos, porque le va a dar varios ejercicios, pero es para que ustedes lo, lo vayan trabajando, digamos, en ese tema. Pregunta. Igual fíjense que es bastante sencillo, digamos, no tiene grandes complicaciones, digamos. Igual no se queden con lo que le damos nosotros, sino que traten de buscar algunos videos, alguna página para que les resulte por ahí más fácil después cuando vayan a realizar la práctica. ¿No? ¿Preguntas? Sí. Profe, una consulta. Bueno, si esta plataforma ya nos brinda toda la herramienta, ¿por qué aún así siguen utilizando más Python, digamos? Eh, ¿Por es qué, más, por qué no, al revés? claro, Esta herramienta sí le brinda herramientas. Lo que pasa es que tiene la limitación de que de los 10.000 registros, digamos. Para hacer la práctica que nosotros queremos, que es el tema de análisis de datos, a ustedes les sirve, digamos. Ahora, cuando ustedes quieren entrar a una competencia o eh, quieren hacer un análisis más detallado, digamos, sí o sí van a tener que utilizar Python, digamos. Si claro, yo con entro a una Python. competencia de Cali y quiero mejorar el resultado que me obtiene el RapidMiner, que es de un 70, digamos, van a tener que programar y empezar a tocar por ahí los parámetros, digamos. El objetivo de la materia, que es el tema de minería de datos, es que ustedes aprendan a hacer análisis de datos, que le demos un dataset y que ustedes pueden determinar cuál es el que más les conviene. Primero, hacer una visualización de datos, hacer una limpieza de los datos y después aplicar las técnicas de minería, digamos. Y lo último y más importante es que ustedes hagan un análisis de los datos finales que ustedes obtuvieron, digamos, de los resultados que ustedes obtuvieron. Entonces, que digan, este, eh, no sé si se fijaron en el ejemplo que le di la semana pasada, pero que digan, por ejemplo, me conviene trabajar con este, me conviene aplicar redes neuronales o, conviene aplicar, o aplicando árboles, llegué a una eficiencia del 95%, entonces con esto se resuelve el problema, digamos. Eso es lo que buscamos nosotros en la materia, más que enseñar el tema de programación, de qué herramientas usar, digamos, en este caso. Estamos, porque la idea es que vean todas las técnicas que están disponibles, o por lo menos las técnicas más importantes que están disponibles ahora que se están usando ahora, digamos, actualmente. ¿Se entiende? Ah, bien, entonces Python sería mucho más potente aún así que RapidMiner. Poder entrar en detalle, digamos. Habría que entrar en qué punto en particular vos querés hacer, vos querés trabajar, digamos. Pues yo vi que obtuvieron, por ejemplo, los chicos que dirigimos la tesis con Ingeniero Rodríguez, utilizaron un H2O y andaba espectacular. H2O te daba los parámetros, porque acá ya vas a ver que la lucha cuando ustedes estén en el parcial, digamos, va a ser ver qué parámetros son los que tienen, no solamente qué operadores modificar, digamos, sino cuáles son los parámetros que tienen que tocar, digamos. H2O ya te da solo los parámetros. Sería mucho mejor que Python, digamos, en ese sentido, digamos. Ahora, cuando vos tenés un par de millones de registros, tenés que ver
con Python no podías trabajar, digamos, porque el Python ya tiene tiene muchas cosas que ya están incorporadas, digamos, y con Rapid no podrías trabajar para más de 10.000 más. Se puede trabajar, pero es un poco acotado, digamos, si no tenés que pagar la licencia. Pero es como cuestión de gusto, digamos. A algunos les gusta programar en Java, a otros les gusta programar en Python, ahí puedes trabajar con el que a vos te resulte más conveniente, ¿no? Nosotros, lo que te queremos nosotros es que ustedes hagan mucho análisis de datos con el dataset que tienen que ir buscando, ir trabajando ya para la práctica y que después, después como ya le decimos que lo tienen que escribir de cierta forma al, al trabajo este que le vamos a pedir, la idea es que después ustedes lo publiquen porque no le cuesta nada, le suma a ustedes como antecedente y aparte se dan cuenta que realmente con los conocimientos que ustedes tienen pueden hacer una publicación que tiene mucho sentido, como las que vieron en el ejemplo que le vimos la semana pasada y no es complicado, digamos, y aparte que le sumen como antecedente, digamos. Cualquiera de ustedes puede entrar a trabajar en la docencia o en algún lugar, digamos, y les puede hacer falta un antecedente de publicación, digamos, y van a ver que no es difícil, digamos. Aparte, si ustedes quieren hacer la materia, es obligatorio que lo hagan, digamos, que no lo publiquen, porque es el trabajo final de la materia. Bueno, pregunta, antes de que empecemos las posiciones. Bueno, si no hay pregunta, empecemos. Había un grupo que me había escrito hace un momento que quería exponer antes. ¿Quién era? Bueno, podemos ir exponiendo nosotros hasta eso. Sí, sí, sí. Bien, un segundito. Sí. ¿Le aparece el botón para compartir pantalla? Acuérdense que tienen que grabar, ¿no? Y después le tienen que pasar el link al ingeniero Rodríguez. Profe, disculpe, después puede seguir el grupo 1. Sí, ustedes definan. Ok, Yo entiendo que gracias. alguno por ahí tenga clase, tenga que hacer otras cosas. Ahí estamos poniendo el OBS para grabar. Sí, sí. Empiecen. ¿Qué grupos son? Nosotros somos el grupo 3. Acuérdense que tienen que encender la cámara, ¿no? Ah, mi compañero va a presentar la pantalla. Ya no sale el botón compartir y comenzamos. Buenas, buenas, ¿se escucha? Sí, se escucha, se ve la pantalla. ¿Se escucha? Ahí está. No te olvides, por favor, de grabar. Eh, yo estoy presentando. Grabo yo. Listo. Perfecto. Bien. Ahí se ve. Sí, se ve. Sí, sí. Listo. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 3.
formado por Chuquina Javier Pablo, Cruz Ezequiel Alberto, Figueroa Maximiliano Nicolás, Sánchez Ruth Anaí y Tarcaya Martínez Nicolás Agustín. Vamos a comenzar con el punto 1. Bien, el punto uno es lo que sería el aprendizaje automático, o también conocido como Machine Learning. Bueno, este es una rama de la inteligencia artificial que se enfoca en lo que son algoritmos y técnicas que nos permiten a las computadoras aprender o descubrir patrones y tomar decisiones a partir de un conjunto de datos. Dentro del aprendizaje automático encontramos tres tipos de algoritmos. En primer lugar, tenemos el algoritmo supervisado. Este consiste en un algoritmo que aprende de datos etiquetados, o sea, tenemos un conjunto de entrada y un conjunto de salida. Cada entrada está asociada a una salida o resultado que es conocido, y a partir de eso vamos entrenando el algoritmo. Luego, otra técnica que tenemos es el aprendizaje no supervisado. En este caso, el algoritmo aprende con datos que no están etiquetados, o sea que en este caso solo tenemos un conjunto de entrada de datos. Y aquí, en este caso, lo que se busca es descubrir estructuras, patrones o relaciones que existan entre los conjuntos de datos. Tenemos diferentes técnicas como son el clustering, por ejemplo, que lo que busca es agrupar los datos basándose en las similitudes de sus características. Luego también otra técnica es la reducción de dimensionalidad. Aquí lo que se busca es reducir el número de variables, dejando solo la variable que sea más importante para el caso de estudio que nosotros estemos llevando a cabo. Luego, por último, otro algoritmo es el que es el de aprendizaje por refuerzo. En este caso, se aprende mediante lo que es prueba y error. El algoritmo va tomando decisiones que permitan obtener el mejor resultado. En este caso, podemos encontrar los componentes principales de ese método de aprendizaje son, por ejemplo, sería primero el agente, que es el algoritmo o el modelo que toma las decisiones. Luego tenemos el entorno, que va a ser donde el agente va a interactuar. También tenemos los que son los estados, que van a representar la situación en la que se encuentra en cada momento el entorno. Después tenemos lo que son las acciones, que vendría siendo las decisiones que va a tomar el agente. Y por último, lo que se denominan las recompensas, se representa como un valor numérico que le va a decir a la gente si es que las decisiones que tomó fueron buenas o malas. Tu micrófono no está activado, pero... Está silenciado. Perdón, buenas tardes a todos. Para el punto número 2 sería con lo que tendríamos que ver, que es el concepto de minería de datos. Básicamente vamos a tener que es un proceso que me permite analizar grandes volúmenes de datos. Básicamente, ¿qué es lo que quiere hacer? Descubrir patrones, relaciones y conocimientos. Este tipo de conocimiento tiene que ser válido, es decir, que tiene que ser correcto. ¿Para qué? Para que funcione para el conjunto de datos en general y no solo para un caso en particular. También tiene que ser útil, ya que me tiene que dar o brindar algún tipo de beneficio para la organización o para donde se esté estudiando esto. También debe ser comprensible, básicamente de fácil interpretación y novedoso, porque me debe aportar una información nueva a lo que ya existe. Todo esto me va a servir para la toma de decisiones y como mi compañero mencionaba anteriormente con el aprendizaje automatizado, ¿cuál sería la diferencia? Eso sería el punto número 3. Por favor, la siguiente diapo. Básicamente la diferencia entre estos dos conceptos, ¿cuál sería? Que la minería de datos en el objetivo que tiene, extraer conocimiento de los datos, mientras que lo que sería el aprendizaje automático, sería construir los sistemas que aprenden en base a un conjunto de datos. Ahí es donde se varía o cuál sería la principal diferencia entre estos dos conceptos. Bueno, ahora paso a hablar sobre las fases de proceso de extracción de conocimientos, KDD, por su sigla en inglés, que son Knowledge Discovery in Databases, que sería una metodología clave para convertir grandes volúmenes de datos en información útil. Este se divide en varias fases, como podemos ver a continuación. Tenemos la primera fase, que es la selección de los datos, que es de donde se identifican y eligen los datos relevantes para abordar el problema que elegimos, el problema específico.
Después de acá pasamos al preprocesamiento, en Nicolás, donde ¿puedes se encender la limpian. cámara? Es, a ver si veo. Ahí conecto rápido el celular. Ahí va. Hola, hola. Ahí se escucha. Sí, Se escucha. ¿Y la cámara se ve? No, no se ve. No sé. Ah, ahí. Ahora se ve, ahora se ve. Esto. Se está viendo. Listo. Bueno, seguimos. Nos quedamos en preprocesamiento, que dice que esta etapa es crucial y es donde se limpian y transforman los datos para eliminar cualquier ruido, valores faltantes o inconsistentes. Esta etapa toma más tiempo que las demás y mejora la calidad de los datos para seguir con el siguiente, que sería la fase de la transformación de los datos. Eh, Se ajustan los datos a un formato óptimo para la minería de datos. Se puede reducir la dimensionalidad, por ejemplo, o crear nuevas variables para facilitar la identificación de patrones. Que ahora en la siguiente etapa, que sería la minería de los datos, es donde se aplican técnicas analíticas y algoritmos para descubrir estos patrones entre los datos. Y por último llegamos a la interpretación y evaluación, que en esta fase analizamos y dividimos y validamos los resultados que obtenemos para asegurarnos que sean útiles y puedan cumplir con los objetivos que nos planteamos. Y ese sería todo el KBB. Bien, en la metodología CRISP-TM tenemos que es un proceso estándar para realizar proyectos de minería de datos, el cual consta de 6 fases, donde la primera sería la comprensión del negocio. Bueno, en esta primera etapa se comprenden los objetivos y requisitos del negocio, para luego pasar a la comprensión de datos, donde consiste en recopilar, explorar y familiarizarse con los datos para identificar relaciones interesantes. Luego pasamos a la tercera, donde está la preparación de los datos. En esta fase su propósito es analizar y documentar el contexto actual del negocio en relación al proyecto de minería de datos. Incluyen en entender las condiciones actuales, las restricciones disponibles y cualquier factor que pueda influir en el éxito del proyecto de minería. Luego de la preparación vamos a tener que modelar, donde el objetivo es crear un modelo que se pueda resolver los problemas identificados del negocio en las fases anteriores, para luego tener la evaluación, que en esta etapa se realiza una revisión más exhaustiva y completa del modelo. Y como última fase está la implementación o despliegue, donde sería implementar el modelo de minería de datos en el entorno de producción para que los resultados sean accesibles y útiles para los usuarios. Vuelvo a hablar yo. Bueno, este es el punto 6, que nos tocó a nosotros la herramienta Vertex. Vertex AI sería una plataforma de Machine Learning en la nube que lo ofrece Google Cloud. Está diseñada para simplificar la creación y modelos de aprendizaje automáticos. Esto es útil tanto para expertos como para principiantes. Tenemos acá, como podemos ver, tenemos ventajas y desventajas. En las ventajas podemos encontrar la
integración completa con Google Cloud, que aprovecha toda la infraestructura de Google y así facilita el manejo cuando se trata de grandes volúmenes de datos. La escalabilidad es otra que se adapta automáticamente a las necesidades del usuario, sería. Después tenemos AutoML, que nos permite crear modelos sin que el usuario tenga conocimientos avanzados. Y también posee una interfaz amigable. Esto es para que lo puedan usar tanto usuarios principiantes como avanzados. También tenemos desventajas. Una de las desventajas puede ser costos, ya que es costoso si se trata de proyectos grandes. También tenemos las dependencias con Google Cloud, porque está profundamente integrado con este sistema, entonces depende mucho de él. Y la curva de aprendizaje, ya que requiere su tiempo para dominarlo completamente. Ahora tenemos el algoritmo que maneja el software. Vertex soporta una amplia gama de algoritmos. Podemos como clasificación, que sería como la regresión logística, redes neuronales o SVM. Regresión, como regresión lineal o bosques aleatorios. Clustering, que sería como los algoritmos como K-means y GMM, utilizados para tareas de agrupamiento no supervisado. También tenemos redes neuronales y deep learning, que permite construir y desplegar modelos utilizando TensorFlow y PyTorch, y procesamiento de lenguaje natural, que también es capaz de manejar tareas complejas como clasificación de texto. Ahora tenemos también las librerías que utiliza. Vertex utiliza TensorFlow y PyTorch, que son utilizadas para Deep Learning. También tenemos Scikit-learn para tareas de Machine Learning más tradicionales como clasificación o regresión. Y las APIs de Google Cloud, que sirven para visión y procesamiento del lenguaje natural. Bueno, eh, ahí está. Ahí está. Vamos con el punto 7 y el último ya. La investigación de dataset del interés. El dataset que nosotros elegimos fue un dataset que contiene información detallada sobre diferentes animes, ¿sí? Que nos pareció bastante relevante el caso de estudio, dado que no es algo que se tome muy en cuenta, no es algo que se suele evaluar, incluyendo sus características, puntuaciones, popularidad y detalle de producción. El objetivo que deseamos lograr con esto es predecir la popularidad o puntuación de futuros animes, de lo cual puede ayudar a productores y estudios a tomar decisiones sobre qué proyecto desarrollar, plataformas de streaming a decidir qué animes licenciar. Esto es muy importante ya que eh, hay una pelea bastante importante con el tema de las licencias de exclusividad y las distribuciones a anticipar qué series podrían tener más éxito respecto a sus características. Siguiente diapositiva, por favor. La metodología a trabajar en este proyecto es la CRISP-DM, ¿sí? Por los siguientes motivos. La comprensión del negocio, que bueno, que es definir claramente cómo se medirá la popularidad o puntuación y qué factores podrían influir. La comprensión de los datos, que es analizar las variables disponibles y su relación con la popularidad o puntuación. Preparación de los datos, que limpia los datos, maneja, perdón, los valores nulos, codifica las variables categóricas. El modelado, que aplica técnicas de regresión o clasificación para predecir la popularidad o puntuación. La evaluación, que mide la precisión del modelo utilizando las métricas apropiadas. Y el despliegue, que es implementar el modelo para hacer las predicciones sobre nuevos animes. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá tenemos que investigar y realizar el resumen sobre las técnicas descriptivas y predictivas. Las técnicas descriptivas en minería de datos son las técnicas descriptivas, se centran en el análisis de los datos para identificar patrones y relaciones significativas que describen las características principales de los datos.
no se enfocan en hacer predicciones sobre datos futuros, sino entender y resumir, perdón, la estructura y la relación existente entre los datos actuales. Siguiente diapositiva. Principales técnicas descriptivas son el análisis de clúster o clustering, en la que agrupa datos en subconjunto o clusters, de manera que los elementos dentro de un mismo grupo son más similares entre sí que los otros grupos. Análisis de asociación, en el que descubre relaciones entre variables en grandes conjuntos de datos y se utiliza principalmente para el análisis de perdón, de la canasta de mercado o el market basket analysis. El análisis de componentes principales o PCA, que reduce la dimensionalidad de un conjunto de datos a identificar las variables más importantes que explican la mayor variabilidad de datos. El análisis exploratorio de datos o EDA, que es el proceso inicial del análisis de datos en el que se visualizan y resumen las características principales de los datos utilizando gráficos y estadísticas, y las técnicas productivas de minería de datos, que son las que se utilizan para construir modelos que predicen valores o comportamientos futuros basados en datos históricos. Estas técnicas son fundamentales cuando el objetivo es anticipar resultados y tomar decisiones informadas sobre eventos futuros. Siguiente diapositiva, por favor. Las principales técnicas predictivas son la regresión, que se utiliza para predecir un valor numérico continuo basado en la relación entre variables dependiente e independiente. La clasificación, que asigna una etiqueta o clase a una observación basada en la característica conocida y se utiliza cuando la variable objetivo es categórica. Las redes neuronales, que son modelos inspirados en la estructura del cerebro humano, capaces de aprender patrones complejos a partir de grandes volúmenes de datos. La máquina de soporte vectorial o SVM, que es el método de clasificación que encuentra el hiperplano óptimo que separa las clases del espacio de alta dimensión, y los árboles de decisión, que son modelos basados en una estructura de árbol que dividen repetidamente los datos en sus subconjuntos más pequeños según ciertos criterios que nosotros aplicamos para poder predecir el valor de una variable objetivo. Siguiente diapositiva, por favor. La técnica que nosotros aplicaríamos para este trabajo sería, para lograr el objetivo, nosotros primero aplicaríamos técnicas descriptivas como el análisis exploratorio de datos y el análisis de correlación para identificar las variables más influyentes, y luego, utilizando las técnicas predictivas de árboles de decisión ya explicadas, construiríamos un modelo que haga predicciones lo más precisas posibles. Siguiente diapositiva. Bueno, acá la variable de dataset, el dataset contiene 24 variables o columnas, ¿sí? En la que tenemos el anime ID, que es un entero, bueno, name, English name y other name, que son textos, el, el score, que es una puntuación que se le da a los animes, que también es un entero, debido a que en la base de datos encontramos algunos como tipo de dato desconocido. El género es texto, la sinopsis, perdón, que es el explicativo de lo que trata el anime, que también es un texto. El type, texto. El número de episodios, que es texto debido a que también se encuentra variable de tipo desconocidas o unknown. El ired, que también se lo clasificó como texto, debido a que a lo mismo que pasa con episodios, que encontramos variables de tipo desconocidos o unknown. Premier también es texto.
El status es texto, bueno, productores texto, los licensors texto, estudios texto, source texto, la duración. Si bien esta tendría que ser numérica, también es texto, eh, por los factores ya explicados anteriormente. El rating también es texto, el ranking es texto, la popularidad es un número entero, favoritos, que son los números de clasificaciones de los que vieron el anime, son enteros, y el score by, que sería la popularidad según el favoritismo que se le dio, que es un número entero. Los members, que son las personas que lo vieron, un número entero, y el image URL es un texto dado que es un link. Acá por cada variable tenemos el porcentaje de variables nulas. En AnimeID tenemos 0%, dado que es una primary key. En Name tenemos 0%, dado que todos los animes tienen su nombre. English Name solamente el 59%. No todos los animes poseen un nombre en inglés. Other Name, que puede ser un nombre en japonés, por ejemplo, un 1%. En Score tenemos 0%. En géneros 20%. Simnosis 18%. Tipo 0%. Episodios 0%. Acá cabe aclarar que el 0% en episodios se da a que pueden estar en producción o finalizados. De una u otra manera tienen el valor agregado. Aired 4%, son los que salieron al aire, que algunos están como desconocidos. Los Premier 78%, Status 0%, Producers 54%, Licensors 81%, Estudios 42%, Source 0%, Duración 0%, Rating 0%, Ranking 19%, Popularidad 0%, Favorites 0%, Score by 0%, Member 0% y Image URL 0%. Bueno, tenemos las variables más útiles, pero las vamos a pasar para siguiente diapositiva, por favor. La vamos a obviar, dado que lo que nos pide el punto son las variables que para nosotros no son útiles. Estas son el anime ID, por cuestiones lógicas, es una primary key. Los nombres, dado que no nos proporciona información relevante para el caso del estudio. El número de episodios, dado que es irrelevante dado que la hipnosis y el desarrollo del anime es más importante que la cantidad de episodios que contenga. El Premier, que no nos sirve debido al porcentaje de variables nulas, que es muy alto. El status, que es irrelevante si el anime se sigue transmitiendo o no. El producers, o los productores, que debido a su alta cantidad de variables nulas, que es 54%, lo mismo que el licensors, que tiene un 81% de variables nulas. La duración, debido a que los animes suelen tener una duración media de 24 minutos. Y el image URL, que solo representa el banner del anime asociado. Con eso estaríamos completando lo que es nuestra presentación del trabajo práctico número 1. Bueno, estuvo bien, chicos, solo que tienen que cuidar el tema del tiempo y traten de no leer, digamos, eso es importante, ¿no? Eh, yo sé que a veces es complicado, digamos, pero tienen que tener cuidado con eso, porque eso les resta puntos, digamos, ya se le había dicho, digamos. Lo demás estuvo bien, digamos, la base, el modelo que habían trabajado ahí, no sé si se lo dio el ingeniero Rodríguez, pero está bastante interesante, digamos. Y después el dataset también, no sé qué cantidad de registros tienen, pero también está interesante, digamos. Esperemos que lo puedan aprovechar, digamos. ¿Cuántos registros tienen? Perdón, profe, ¿podría repetir la pregunta? ¿Cuántos registros tienen en el dataset? 29.000. ¿Qué le va a servir? Pueden hacer cosas interesantes, digamos, para que lo trabajen, digamos.
Después no hace falta que den en detalle todo el detalle, digamos. Yo creo que ahí lo importante para ganar tiempo es que digan qué es lo más importante, digamos, qué es lo que ustedes consideran de la variable que le pedí al análisis que hagan, cuál es los puntos más relevantes que ustedes encontraron, digamos. Eso más que nada. Pero después estuvo bien. No sé, Mariela, ¿estás? Creo que se tiene que retirar ahí. El otro grupo que tiene que poner, ¿qué voy a poner? Sí, profe, ya. El grupo 1, profe, ahora presentamos pantalla. No. Vayan habilitando la cámara. No pierdan tiempo en eso. ¿Empieza?